con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. Muchísimas gracias, estamos de vuelta aquí en Diario con Sentido. Ya tenemos aquí en la mesa, en cabina, a nuestro querido Marc López Vizcaíno. Marc, ¿por qué tan tarde, amigo? Tarde caótica, señoras y señores, saliendo del claustro, saliendo del confinamiento personal. Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este viernes de cuarentena, transmitiendo directamente desde la cabina de Vive Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen posibles estar transmitiendo para todos ustedes, con el gusto de siempre llevarles las mejores noticias y todo el acontecer de este mundo feliz. Vamos a mandar saludos a Nancy Meisner Green, que manda saludos del grupo 2901, sí, saludos. A Segundo LZ, a Nancy Janet, a Francisco López, Lourdes Barrera, Esteban Chavarría, Mario Márquez. Muchísimas gracias, porque sin ustedes, sin todos los que nos ven Diario con Sentido, valga la redundancia, no tendría sentido para nosotros y para ustedes. Entonces seguimos con lo que es el COVID-19. Marco, comentábamos que los mexicanos sí se han tomado muy en serio esto de la cuarentena. La ciudad prácticamente está vacía a comparación del día a día del mexicano. Claro que sí, hemos visto una gran respuesta por parte de nuestras autoridades. La sociedad poco a poco empieza a tomar estos protocolos de aislamiento con una seriedad que desde la fase 1 empezamos con estos confinamientos. Me parece ser que es sumamente importante para tratar de detener los casos de contagio. Estamos hablando de una nueva cepa que es completamente y altamente contagiable. Entonces, pues sí teníamos que tener esas medidas necesarias para evitar la propagación. Y sobre todo, felicitaciones a todos los que están en casa y están ayudando desde sus trincheras, también a todos los que tenemos que salir por una u otra razón. Pues nosotros nos encontramos con un comercio informal afuera que todavía se está rifando, la vida, porque viven el día a día. Tienen el día a día, y además también reconocer a nuestras autoridades. Llevamos solamente 9 bajas hasta el momento. Sí. Que estadísticamente, con una ciudad que tiene aproximadamente 17 millones de personas, pues es prácticamente nada. Inclusive la misma OMS nos ha reconocido como que teníamos las medidas adecuadas, no solamente de sanidad, sino también de los protocolos de aislamiento, y para evitar la fase 3, porque en la fase 3 sí es completamente... Bueno, pero ya dijo el subsecretario que la fase 3 se tiene que dar sí o sí, ¿no? Y, o sea, esa va a ser inconcebible, la tenemos que aplicar. Que obviamente va a depender de toda esta fase 2 de esta semana que termina, y la otra que falta para que termine fase 2, de que los casos para esta fase 3 no aumenten, ¿no? Que para mí la fase 3 ya no llegaríamos a fase 4 como en otros países de Europa, porque creo que el confinamiento de mexicanos ha sido favorable para que los casos no se sigan desarrollando y propagando aquí en la Ciudad de México. Y cabe señalar que hay que ponerle focos rojos. En Estados Unidos tienen más bajas que inclusive en Italia. Exacto. Y en España. Sí, entonces, es el caso. Se prevé que puede ser el foco de aislamiento, el foco de propagación, debido a la zona comercial que implica Estados Unidos, con vuelos internacionales de absolutamente todo el mundo. Hay que decir que es el país más visitado. Entonces lo tenemos de vecino, y la contradicción que tenemos: el día de ayer estaba reportando el periódico La Jornada de que México tenía previsto cerrar las fronteras, y sobre todo ahora al revés, ¿no? El mundo al revés. Sí. Y le mando saludos a Elías Fragoso, quien me compartió también una nota. Un saludo, el día de antier, donde me dice que su primo, que estaba radicando en Estados Unidos, fue deportado hacia México, pero sin las medidas necesarias de sanidad. O sea, están deportando a todos, pero así como van, independientemente de qué país sean, los están mandando para México, pero sin los protocolos de sanidad, sin medir temperatura, nada. Sin hacer pruebas de COVID, nada. Imagínate, nos están mandando a todos esos inmigrantes, están llegando aquí a nuestras fronteras, y no sabemos si vienen infectados, si vienen con la propagación. Entonces ahí tache para Donald Trump, y que nuestras autoridades, sobre todo las de migración, que tomen las precauciones debidas. Si me permiten darle continuidad a este comentario que hace Marco, muy atinado. A partir de estos videos que se hacen en YouTube, los blogs diarios de personas que viven en el extranjero, me tocó escucharlo con un familiar de una persona que está en Japón. Ella comparando que ellas ya pueden salir normalmente a la calle y demás, hacer su vida diaria normal, sabiendo que ellos están a tiro de piedra de vecindad de China, pero irónicamente China ahorita presenta menos casos que Estados Unidos e Italia, pero hay que tomar en cuenta esta cuestión de la actividad diaria, cotidiana del pueblo japonés, diferenciar el contexto, ¿no? La cuestión de las diferencias es que cada uno de los países tiene sus reglas, porque a pesar de las sugerencias que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada país tiene que hablar de acuerdo a cómo vive cada ciudad. Entonces, Japón ha decidido, mediante este video que se vio ayer,
que ellos ya pueden salir, las clases ya van a iniciar, van a tener 3 días, van a empezar con 3 días, pero se toma como y aparte como es un pueblito, no es Tokio, no es Osaka, Sí, ni no, es no. Kioto, no son ciudades muy pobladas como aquí la Ciudad de México. Sería un tiro al pie si decimos, oye, los niños a las clases en este Sí, momento. no, sería pues muy, no. muy arriesgoso. Muy Exactamente, riesgoso. y hay que destacar siempre el reconocimiento vía OMS que ha recibido que ha dado a México por las políticas que ha establecido, independientemente del contexto de crítica de la chata oposición o de toda esta oposición, o desde el desconocimiento del mismo pueblo que se dedica a mandar cadenas y todo eso, sí. no es válido. Y ahorita también que decías, Karina, de lo del encierro, sí hay muchas personas que en vez de, digamos, es una autocrítica de tanto para mí como para los demás, pues sí podríamos hacer otra cosa más que compartir cadenas, compartir todo eso de desinformación. Es como que negar el hecho de que estamos encerrados por un motivo real. Entonces podríamos, no sé, leer un libro, poder leer, cultura, fomentar la cultura. Yo estaba leyendo llenarnos de información. Estaba leyendo ¿no? mucho acerca del este aislamiento podría provocar un ataque de ansiedad en la población. Claro. La perspectiva de sentirnos solos. Y yo ayer en mis redes sociales, bueno, lamentablemente el micrófono no funcionó, pero yo dije, es que yo no me siento solo confinado en mi habitación, porque me acompaña un galgo caballerante con su fiel escudero Sancho. Me acompaña también alguien que me relató una peste, que me relata el día a día de la vida de un extranjero, y estoy hablando de ver que a mí me acompañan todos estos. Sí, todos estos Entonces días. eso no nos puede hacer sentirnos solos, ¿no? Sí, Exactamente. y suscribo contigo, es irónico que Estados Unidos tenga mayor casos cuando también como nosotros tuvo todo ese tiempo para tomar las precauciones y las prevenciones para que no hubiera estos máximos contagios. Pero tú dices, felicidades a las autoridades, pero también hay autoridades que no están favoreciendo sí. nada, como es el caso del gobernador de Puebla. Cito una pequeña parte. Y qué Si pena, son ricos tienen riesgo, si son pobres no. Pero para esto, para contarles más a detalle, vamos a ver primero las declaraciones El video. de nuestro Miguel Ángel Barbosa. Por El favor, nene consentido. corre ese el video. video, por favor. ¿Están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Las declaraciones. Y así fue la inaudita declaración del gobernador de Ay, Puebla, no, qué Miguel bárbaro, Barbosa, sobre el coronavirus. Dijo que los pobres de México no tenían que preocuparse por el coronavirus, ya que a ellos, a diferencia de los ricos, eran inmunes al COVID. El funcionario dijo este comentario irónico mientras su equipo daba los avances de la epidemia en la entidad, que hasta el último corte registraba 38 casos confirmados, 2 ya considerados dentro de la transmisión comunitaria. Cito, la mayoría son gente acomodada, sí lo saben, ¿o no? Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres somos inmunes. O sea, se incluyó a que somos pobres, siendo un político que tiene en su poder miles de propiedades. Una investigación del Financiero aseguró que Barbosa tuvo ingresos de hasta 3.6 millones de pesos cuando fue senador. Imagínense nada más, y se incluye como el somos pobres. La polémica ocurre en un país donde hay 52 millones de personas que son pobres, casi la mitad de la población, y donde 25 millones de mexicanos no tienen servicios básicos como luz y agua, según los datos recabados por el CONAVAL. Hasta este miércoles se han reportado en México 6 defunciones, recordando, y 405 sospechosos de COVID-19. El gobierno mexicano declaró la fase 2 de la pandemia, pero pues después de estas declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, amigos, yo no sé, pero aparte de la cereza del pastel, el día de ayer declaró que la vacuna para el COVID era un mole de guajolote. O sea, imagínense si lo confrontan con una madre, con un padre, hermano de algún fallecido por este virus, y que le diga, es que pues porque no le dio mole de guajolote, pues se murió, ¿no? Se pudo haber salvado. Sí, la vacuna es el detente y un mole de guajolote. Obviamente sí es varios combate con varios medios para combatir una enfermedad, porque incluso desde el desconocimiento de esta, pues se puede combatir. Pero sabemos que hasta ahorita no hay una vacuna, no hay cura para esta nueva
neumonía típica o variación de un coronavirus como el SARS o el MERS, pero el mole de pero mole de guajolote, amigo, entonces favor. mañana vamos los tres por un mole de guajolote No. para ser inmunes, por favor. Nuestro público también va por su mole de guajolote. Se puede entender la retórica, y hablando del análisis del discurso, de que quiere ser empático con todo esto. Yo en mi columna lo escribí, que el coronavirus es una bola de nieve que viene desde arriba y va a aplastar a los de abajo. Entonces, en el confinamiento nosotros no podemos caer en este tipo de ridiculeces. Yo sé que dependiendo del discurso y la forma en la que dice el señor Barbosa es para crear un poco de empatía. Efectivamente, se hicieron algunos análisis en los cuales la misma genética del mexicano dice que tenemos mayor resistencia, más no inmunidad. Y Entonces, incluso con el tipo de sangre también los tipos. Oye, pero empático con quién, amigo? O sea, empático cuando ya están dándose digo, bajas en México por completamente causa ridículo, de este virus. ridículo y estúpido lo que acaba de decir el señor Barbosa, y además también viniendo de quién lo dice un jefe de Estado, no lo está diciendo Juanito Pérez, o lo está diciendo Marc López Vizcaíno, ¿no? Entonces, no lo está diciendo cualquier persona. Y además hay que reconocer que le están dando armas para los que están en contra de lo que es el gobierno en función. Toda esta cuestión se va a criticar. No los pobres, como bien dices, esto es una bola de nieve que va a afectar desde la salud hasta lo económico. Sabemos que hay personas que viven al día, incluso no viven con nada al día, entonces que la enfermedad distinga por pobreza. Decía, tú eres pobre y te voy a por eso perdonar, no pues te no. va a dar. O sea, entonces ahora es un privilegio ser pobre, de ¿no? clase, No, entonces, no me vengan con esas estupideces. majaderías, por favor. Y- Pero dice Mauricio, bien dice, nos va a afectar económicamente. ¿Cómo nos va a afectar económicamente? Claro que sí, ya te Marcos? traigo todos los aspectos económicos. Me he estado metiendo mucho acerca de las grandes premunas que tienen los economistas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, de cómo han estado utilizando las bolsas bursátiles dentro de la cadena mundial. Debemos decir que somos un país totalmente globalizado y dependemos de bolsas económicas distintas. ¿Y cuál será el impacto para la economía mexicana por la pandemia del coronavirus? Economistas señalaron que el único seguro que tenemos hasta el momento es que habrá una fuerte caída del PIB, y en unos meses vendrá la recuperación desde la vinculación con la economía de los Estados Unidos. Si de por sí no teníamos un incremento en el PIB, inclusive vamos a tener una reestructura tremenda en donde va a disminuir. Dice, México ya rebasó los 200 casos positivos del COVID-19, registrando hasta el momento 9 muertes. Se tienen 600 casos sospechosos y se han descartado 1.111, aunque la Secretaría de Salud mantiene la fase 2. Los mercados cambiarios, los bursátiles y los energéticos nacionales han sido muy golpeados por temores que genera el impacto económico que tendrá la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que hay suficientes recursos para enfrentar una posible crisis económica, de la que no tiene duda los economistas sucederán. Especialmente el consultor coincide en que para México hay un precipitada e incuantificable impacto en el crecimiento económico y el empleo de esta megacrisis. Lo único seguro, señalan, que habrá una fuerte caída en el Producto Interno Bruto, pero en unos meses vendrá la recuperación. O sea, no todo está perdido, dependiendo de cómo vaya saliendo adelante la economía norteamericana. Aleida Asmar, doctora en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que es difícil el obstáculo que se enfrenta porque México se encuentra en una encrucijada difícil, pero no imposible de sortear. Las complejas contradicciones productivas y económicas internacionales provocadas por la actual pandemia han llevado al límite de la resistencia socioeconómica del país. Por su parte, el economista Carlos Heradio afirmó que en México ya estamos en una severa crisis económica. Sus manifestaciones son el desplome de los precios del petróleo, la caída en las actividades económicas y el alza de la cotización del dólar. La pregunta es si seremos capaces de responder con el liderazgo político, con medidas de política económica con base en la evidencia y con la responsabilidad social de cada mexicano. Cabe destacar también que se prevé un alza en los precios, aproximadamente. Pues bueno, estas penumbras que tenemos de cuánto durará este COVID-19 se aproxima al mes de septiembre. Obviamente estaban hablando con el secretario de Economía y decían los empresarios del sector privado que no pueden obligarlos a ellos a mantener los sueldos caídos, o sea, que manden a sus empleados con sueldos íntegros. La ley, y se basa en que sí, debido a la contingencia, los patrones están obligados a pagarle el sueldo, no completo, sí una compensación. Y toda esa gente que vive día a día, toda esa gente que salimos a trabajar por el pan, ¿qué va a pasar si nos reestructuran ese pago y en lugar de darnos los completos nos dan la mitad o nos dan el tercio? Sí, se da una parte proporcional, se está dando, y pues bueno, es con esta cuestión de las reformas que se hicieron antes del gobierno que está en turno,
la capacidad incluso de la propia empresa o del propio patrón de determinar si se paga la prestación o no. Sí, Y de hecho, perdón que te interrumpa, vimos que varias cadenas estadounidenses en este caso querían mandaron a sus empleados sin goce de sueldo alguno y se hizo en redes sociales una disyuntiva de por qué, ¿no? O sea, el por qué si es ante una crisis mundial, o sea, ni siquiera es una crisis nacional, es una crisis mundial, el por qué no regirse, como dices Marco, bajo estas leyes, bajo estas nuevas reformas que se han suscitado en los últimos años en México. Entonces, sí, yo creo que sí tienes mucha razón, porque también en el comercio informal, que es como dices, venías para acá y vemos que todos ellos están en el día a día y las ventas, tú vas, preguntas, entrevistas, son bajas, son bajísimas a comparación de nada. La inversión, ellos tienen que invertir, tienen que seguir pagando créditos, entonces también como lo hemos visto en otros países se ha perdonado o confinado el pago de servicios públicos como son luz, agua, predio. Pero entonces aquí se da una prórroga más, no se confinan, no, hay que poner, no se condona, perdón, hay que poner punto y el énfasis aquí, porque muchos de la oposición estaban diciendo que Bukele, el presidente de El Salvador, estaba diciendo de que iba a retroceder 4 meses de pago de renta, de luz, de agua, pero no los está... Los va a poner después en un periodo, ¿no? En un periodo, y además él ya pidió al Banco de México, al Banco Mundial pidió una fuerte cantidad de dinero para o sea, sustraer ese golpe económico, y entonces estamos endeudando a un país, imagínense, no solamente te voy a deber yo, sino también le vamos a deber al Estado, o sea... Sí, entonces, lo que se está pasando ahí, y no podemos caer nosotros en esa recesión, porque si de por sí nuestra economía está sumamente golpeada, imagínense si nos endeudamos. Sí, sería muy complicado y pues sería pertinente reflexionar este tema para poder pensar que lo que se viene no es nada fácil, lo que se viene, que nos vamos a enfrentar como pueblo mexicano y como la cuestión de las autoridades. Pero si gustan, vamos a una pausa para entrar con la cuestión del tema del debate. Sí, con la guapísima Susi Bucio. Sin antes las recomendaciones que ha dado la OMS y el gobierno del gobierno de México, lavarse las manos, Susana distancia, esta compañera que vamos a tener día a día aquí no podemos estar con Susana distancia, pero pues sabemos, lávense las manos, gel antibacterial, eviten tocar dinero que aquí no se puede, lávense las manos. Sean empáticos, exactamente. Si les sobra un poquito, salgan a la calle. Yo ahorita había mucha gente allá afuera. ¿Qué pasa con los que no tienen hogar? Nos olvidamos de la gente de la calle. O sea, sean empáticos. Si les sobra una sopita, denle un plato al vecino, denle un plato al que no tiene que comer, por favor. Pues estas son las recomendaciones en Diario Consentido. Vamos a un pequeño cortecito y regresamos con Susi Bucio para seguir este tema tan interesante de feminismo cultural en México. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Bueno, aquí ya regresamos de nuevo en Diario Consentido. Ya estamos aquí con nuestra queridísima y estimadísima Susana Bucio, que tuvo a bien acompañarnos para seguir con este debate. Una disculpa para todos que no va a estar Tania, te mando un saludo, Tania, que no pudo venir por unas cuestiones laborales, pero sabemos que todos estamos trabajando, estamos haciendo cosas, pero espero que a la distancia nos pueda seguir o que después pueda ver el programa. Ella no es Susana a distancia, con ella sí pues la vamos a tener más de cerca. La Susana a distancia, ¿no? Entonces, el tema que quedó en el tintero hace 3 semanas fue la cuestión del feminismo, toda esta cuestión de los problemas que se vienen una vez que la pandemia decida retroceder. Se nos viene este problema también que es real, las marchas, las inconformidades, toda esta cuestión social que viene, ideología cultural que se viene para quedarse, creo yo, y esto ya tiene historia. Podemos ver los antecedentes cercanos, no tan cercanos, que se están viviendo en Sudamérica, por ejemplo Argentina, el Brasil, en Chile, que Chile ahorita ha sido como que la escuela de todos estos grupos feministas en México, haciendo coreografías, toda esta psicodrama. Entonces es a destacar que en México es una zona de resonancia todo lo que llega a suceder. Y bueno, Susi, iniciamos contigo esta reflexión. ¿Qué nos traes para poder empezar a desmenuzar y para entrar en polémica, por qué no, sobre esta cuestión del feminismo cultural? Híjole, ¿qué nos traes? Voy a dar una reflexión ya muy personal, muy propia. Ya no quiero rescatar ni autores ni tampoco irnos mucho al pasado, sino que hay que enfocarnos más que nada a lo que se vivió el 8 y el 9 de marzo para empezar, ¿no? Sí.
El 8 de marzo todos sabemos que hubo esta polémica marcha feminista. ¿Por qué polémica? Porque se dividieron, no hubo una marcha unánime en donde todas marchaban por un mismo objetivo, sino que hubo una división en donde unas sí hacían las cosas, por decirlo de alguna manera y entrecomillado, correctamente, y otras que básicamente fueron a hacer destrozos. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda, tanto la buena como la mala, ¿no? No estoy diciendo que la marcha haya sido un total fracaso, que haya estado mal de por medio, sino que hay que ver primero el panorama que se está presentando para poder dar una crítica objetiva. No estoy en contra ni de las feministas, ni de las feminazis, ni de las personas que no apoyan el movimiento, simplemente hay que ser objetivos en ese sentido. Y estuvo mal organizada. Muy bien. Desde mi punto de vista creo que hubo una mala organización. Y ahora lo del paro del 9 que se suscitó, me parece que más allá de haber sido una reflexión, yo creo que parece que se tomaron su día de asueto como burla, como un chascarrillo por ahí para poder darse su tiempo libre, para poderse deslindar de sus obligaciones, ya sea laborales o sea académicas o de cualquier índole, pero no le dieron la importancia que correspondía. Creo que desde ahí todo mal. Entonces tú ves una mala organización. Yo también la vi mal, la verdad, sí la vi. Creo que fue segmentado, sí, no claro. Fue una unión, fueron segmentados, porque como lo dice, o sea, sí iban por una causa que era el Día de la Mujer, pero no luchaban o no gritaban los mismos objetivos. Entonces, tú, Susi, ¿cómo hubieras podido organizar o qué te hubiera gustado que se reflejara también en los medios? Porque sabemos que en los medios solo se vio agresión y vandalismo y todo esto, pero ¿a ti qué te hubiera gustado? ¿Cómo lo hubieras organizado? Sí, yo hubiera tenido la oportunidad de haber organizado ese evento tan importante a nivel mundial, porque ya no es local, ¿no? Exactamente, ya no es una onda local. Si hubiera estado en mis manos poder organizar ese tipo de eventos, que ya es algo muy utópico porque no sabemos si haya sido o se haya manifestado de la manera en que yo lo pienso, pero me hubiera gustado primero que nada ser claros en lo que queremos las mujeres. Por ejemplo, luchar ¿para qué? Contra el homicidio. Todos luchamos contra el homicidio. No es nada más el caso de feminicidios ni nada de eso. O sea, se lucha contra el homicidio de manera uniforme. Exactamente. Ahora, tener en cuenta que no solamente se va a luchar por eso. Si vamos a pensar que yo voy a ir a la marcha, es porque quiero que se me respete el mismo, se me respete a mí como mujer el valor de mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, un hombre que trabaja las mismas jornadas que yo, le pagan más que a mí. ¿Por qué? No sé. Pero de entrada yo lucharía por eso. El salario. Exactamente. Que reconozcan más que nada el esfuerzo tanto en las labores domésticas como en las labores ya de empresariales, etcétera, que no solamente se vea a la mujer como aquella de subió al puesto porque de seguro se las dio el jefe, no, o sea, ya quitarse de entrada ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo lucharía más que nada por eso, ¿no? Si vamos a reconocer a la mujer, que sea parejo, no nada más en un punto, que sea parejo, y que si vamos a salir a marchar, que sea con un orden y que sea con respeto, no porque esté ardida, porque los hombres nunca me hicieron caso, porque mi novio me dejó por otro, etcétera, vaya y le rompa la pancarta al caballero que está vendiendo tortas, o maldito letrero opresor, o sea, tú tienes la culpa y hago destrozos, o sea, no, la idea aquí es una marcha pacífica, una marcha que anuncie lo que yo quiero como mujer, y que más allá de gritos, de cánticos sin sentido, etcétera, vean pues de manera objetiva lo que necesitan. Partiendo de lo que estás diciendo, ¿hacia dónde crees que vaya este movimiento, este colectivo, debido a que en estos momentos tiene una suma de tensión debido a las contingencias que estamos viviendo? Es donde nos estamos dando cuenta que es simple y sencillamente un fenómeno social. La fenomenología social solamente dictamina que en estos procesos se puede disipar o se puede seguir la lucha completa. Entonces, ¿hacia dónde crees que llegue este colectivo? Porque en estos momentos simple y sencillamente dejó de ser el foco de atención y yo no he visto absolutamente a ninguna de las activistas feministas repartiendo cubrebocas a las mujeres que están allá afuera
limpiando o vendiendo Exacto, tortillas. muy buen Yo no punto, he visto Marco. a ninguna de Sí. esas personas allí. Yo no he visto que se haga un colectivo para tratar de ayudarlos a suponer un pago de algún medicamento. Yo no he visto esto. Eso es un fenómeno social completamente, y esta disyuntiva nos va a llevar o que se disipa o toma una mayor fuerza, pero con bases ideológicas. ¿Hacia dónde crees que va este movimiento? ¿Sabes qué, Marco? Yo en ese sentido pienso que es una moda que va a pasar. Perdón que crea esto, pero siento que todo el movimiento feminista es una modita que simplemente es para querer tener cierto empoderamiento para no sé qué. Pero de eso y es cierto lo que dice Marco, es que esas mujeres que están luchando para defender a otras mujeres, para apoyar a otras mujeres, se esconden en su casa, y eres tú y tú y tú, y lo que sea, lo que te pasa a ti y no me pasa a mí, ya no es mi problema, es asunto tuyo. Así, ¿no? si me permite. Perdón, quería decir algo, exactamente lo que dice Marc. A mí me gustaría, ahorita que estamos en época de pandemia y confinamiento, como dice Marc, hay mujeres que salen a barrer, a limpiar, a vender, incluso todavía, ¿no? Estudiantes van a entregar cosas, van a empresas para recoger memorias y hacer su home office. ¿Por qué no estas mujeres que luchan, qué tal, como que tienen como tal un movimiento, un grupo social, que vayamos, que es un fenómeno social, ¿por qué no hacer una jornada así de, pues nos vemos a tal hora, ¿no? Más que ahorita, ¿no? La ciudad está sola, que hay más facilidad de la delincuencia, de secuestros, de robos, y no solamente hacia personas, carros, todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué no esa segmentación de mujeres? Decir, oye, mira, no sé, igual como convocaron en redes sociales, en grupos, inclusive de WhatsApp, oye, ¿por qué no nos vemos a tal hora en tal metro y nos vamos todas juntas, ¿no? Hashtag apóyanos. Apóyanos, exactamente, y secundando esta opinión de Karina, compartiéndoselo a ustedes, ¿por qué todo se queda solamente en un cartel como diciendo yo sí te creo, y por qué no hacer una cuestión, como dices tú, desde la distancia, un Instagram con sentido, un Facebook con sentido, un Twitter con sentido, un hashtag apoyando toda esta solidaridad, de que pues la gente que tiene que salir, en vez de decir quédate en tu casa, yo sí me quedo, suponiendo, aprovechando de mi condición de clase, no por privilegio sino por condición, por tener un trabajo que me permite trabajar desde casa, apoyar, y que no se quede solamente en el consumo de un cartelito que dice yo sí te creo, en un abrazo, perdón, pero es hipócrita en la cuestión de que pues en la realidad yo veo que la gente, tanto alumnos como personas pares mías y demás, actúan egoístamente en la cuestión de yo sí trabajo, yo sí tengo esto, estoy filmando, y la verdad como maestro se los comparto, no saben lo que es una friega estar trabajando en casa las 24 horas del día y dejar solamente en un cartelito de exactamente, de yo sí te creo, ¿sabes ¿no? qué? Ahí está el punto, ¿no? Esa es la verdadera razón de la marcha, o sea, todos quieren protagonismo. Exactamente. Y dentro de la marcha feminista, pues todas van a querer eso, ¿no? Pero ¿qué pasa después de que todo ese grupito se disuelve? Pues cada quien a su casa y cada quien lo que le atañe. O sea, mientras tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Y esa parece ser la ideología de las feministas. Y no digo de todas, para que no se me echen encima, porque ya las conozco y andan ahí como que medio enfurecidas, pero perdón. Feminista y feminazi son dos cosas totalmente diferentes, y perdón que se los diga de esta manera, pero yo no acuñé ese término feminazi, ese ya estaba, y perdón, pero ustedes lo reapropian en el momento mismo que ustedes hacen destrozos y que le dan sentido a ese. Y es tan válido esos términos, perdón Karina, desde el término de, no sé, masculinidad frágil, micromachismos, que son términos que también desde autoras que nosotros la verdad tenemos que revisar desde qué fundamentos se fundan estos conceptos, que el concepto de feminazi que se funge como concepto más no como descalificación, ya más bien eso depende de la susceptibilidad de cada mujer que define una acción, ¿no? Es que es un término que no se dice de manera peyorativa ni tampoco de manera ofensiva, simplemente se está hablando de un término que, insisto, ya estaba ahí exactamente. Entonces ya nosotros como tal vemos lo que ellas están formando, unas de manera pacífica, otras más agresivas, pero si fuera un movimiento uniforme, un movimiento con la misma ideología, exactamente, entonces sería uno y no dos, no estaría ni lo bueno ni lo malo divididos, sino sería un movimiento uniforme. Yo tengo una pregunta para terminar, y esta es para todos, o sea, no solamente para esto que estamos hablando del feminismo, sino así, reflexión rápida y conclusión. Marc, Susi, Mau, ¿por qué se dejó a un lado todos estos meses de trabajo en redes sociales y de protesta y de lucha social
para ocultándose bajo este COVID-19, o sea, tras esta pandemia, porque se dejó de un lado, los medios pasaban diario, día, tarde, noche, en cualquier noticiario o radio, se desaparecida tal, se busca tal, se encuentra asesinada a tal, ¿no? ¿Por qué ya no seguir dándole de verdad esa importancia por la que tantos meses se luchó y por las que tantos meses estuvo poniendo en los medios? Pues si quieres... inicio yo con el punto de vista de la comunicación, como estudiado de los procesos comunicativos y de los medios de comunicación, te puedo decir que todo funge a través de la noticia, porque la noticia vende. Entonces, tú como medio tienes que subtraer algún tipo de situación económica. En estos momentos el país sigue violentado, en estos momentos el país sigue teniendo una estructura económica decadente, pero los focos de atención obviamente van a ser acerca de la pandemia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, como dice Jürgen Habermas, van a hacer que nosotros pensemos y que nosotros vivamos al día a día lo que ellos quieran hacer por medio de un condicionamiento cognitivo en el cual nos van a presentar la nota para que nosotros pensemos y desviemos la atención de cierto tipo de puntos. Es por eso que el medio de comunicación se prevé que es un cuarto poder, ¿no? Okay. Entonces, pasando de esa premisa, te puedo decir que en estos momentos el COVID-19 nos vino a poner una perspectiva de que seguimos siendo humanos, de que todas las condiciones sociales que nosotros tenemos y toda la problemática que nosotros podemos surgir como con fines de una sociedad, como un conjunto de seres pensantes, y que obviamente van a haber distinto tipo de discrepancias, de movimientos, de fenómenos sociales. Este COVID-19 nos hizo hacer que somos totalmente vulnerables, que somos igualitarios, que no importa que si tú eres feminista, si yo soy machista, si tú eres de izquierda, si yo soy de derecha, todos somos iguales. En ese momento lo que prevalece, y yo lo escribí en mis redes sociales, y lo que debe de importar no es sobrevivir, sino mantenernos humanos. Sí, muy bien, rápidamente, solamente 3 puntos. Se motiva esta cuestión de ocultamiento de los grupos solamente en el sentido de que como no representamos a todas las mujeres, ellas mismas lo han dicho, no somos tus managers, no somos tus representantes, y desde ese sentido pues te eliminan la opinión de todas las mujeres, sino que no te representamos, no somos tu manager. Desde ahí están descalificando, ellas sí descalifican la cuestión de la opinión divergente o disidente de otras mujeres. El evento es una moda, se busca y se golpean como buscando un chivo expiatorio, es decir, por cada caso que se menciona, como ya lo dijo Marco, se agarran de ese caso para poder pues agarrarse de ese caso y hablar de un tipo de violencia. Pero sabemos que ahorita la verdadera violencia es saber que mientras unos estamos trabajando en casa, estamos saliendo de nuestros hogares, otros también se la pasan todos los días trabajando en puestos en incertidumbre y precariedad, y esa es la verdadera violencia. No nos están matando, más bien nos están matando más bien un virus que nos podría matar a todos, pero que lo que nos podría matar es morir de hambre, ¿no? Pues tú, Susi, para terminar ya con esto, por favor. Pues vámonos por partes, ¿no? Creo que sí, dentro del movimiento feminista, atendiendo ya por primera parte estas cuestiones, creo que si se ocultan es porque ya no hay protagonismo, porque ya se los robó COVID. ¿No? Sí, entonces, pues se ocultan, ¿por qué? Porque no tienen argumentos sólidos que puedan justificar su movimiento ni su ideología. Y pues estas cuestiones en donde se ponen muy agresivas y que son meramente personas intransigentes que no respetan cualquier tipo de opinión, simplemente habla de aquellas personas que no saben cómo defender sus cuestiones. Entonces, dicen por ahí que el sabio calla mientras que el ignorante grita. Entonces, pues por ahí puede que vayan pensando muchas cosas acerca de este movimiento y saber cómo manejar la situación, y no con agresiones se contesta siempre. Hay que ser un poco más inteligentes, por un lado. Por otro, pues pues es triste que mujeres que llevan el sustento a su hogar se tengan que ver en la penosa necesidad de arriesgar su vida por tratar de llevar el alimento a casa. Entonces esas mujeres sí tienen el verdadero conocimiento de lo que es ser una feminista, del verdadero sentido de ser mujer, sin ya quitarle el feminista. Yo siento que sabes que yo lo digo así, de esa manera, porque el ser feminista dentro de ese movimiento es saberse fuerte, saberse firme ante momentos difíciles. Exacto. Pues muchísimas gracias, Susi, por habernos acompañado una vez más. Gracias, tenemos pendiente una mesa, ojalá pase esta contingencia con Susi, con Tania, con el profesor, con el maestro Constantino. Esto fue Diario Consentido, pero antes recuerden, Letras con Sentido, ensayo sobre la ceguera en esta época de pandemia, les va a caer súper bien. Esto fue Diario Consentido. Muchísimas gracias y esperemos verlos el próximo viernes. Cuídense mucho.
Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.